Padre, en esta noche adoramos tu nombre, te bendecimos y te damos gracias. Gracias a Dios porque tú eres Dios quien da la palabra, Señor. Como dice ella misma en Proverbio 25:11. Manzana de oro con figura de plata, esa es la palabra dicha como conviene. Y solo tú puedes dar una palabra como conviene a nuestros corazones. Solo tú puedes hablar a nuestras mentes. Solo tú puedes hablar a nuestras vidas. Solo tu palabra, Dios, son viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Señor, significa que me corta a mí, corta hacia adentro, hacia afuera. Pero dice ella que discierne el pensamiento y aún las intenciones del corazón. Gracias por tu palabra, Señor. Bogamos mar adentro. Bogamos mar adentro, Dios. Que tu palabra corra y sea glorificada. Hay un poeta que la gente lo conoció más como militar, político, escritor, pero fue poeta, José Martí. Y una vez él dijo, una vez yo declamaba, lo que pasa es que a veces uno se le olvida. Y él dijo: cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón. Con que vivo, ni cardo ni ortiga cultivo una rosa blanca. Uso esto como parte introductoria a la palabra que Dios ha puesto en mi corazón para esta noche. Muchas veces en los avatares de la vida, eso es en el ir y venir de la vida, en los andares, en el luchar de la vida, somos golpeados, somos heridos, somos maltratados y somos a veces calumniados, vilipendiados. De hecho, Jesús fue calumniado, fue vilipendiado, Jesús fue escupido. O sea, lo más vil que le puede pasar a un ser humano es que le echen esputo en la cara, saliva. De hecho, si usted va caminando por la calle y usted escupe y hay personas cerca, usted le está diciendo: te aborrezco, me cae mal. Por si usted lo hace, no lo haga. Y en esos ir y venir de la vida nos pasa que a veces sentimos grandes heridas. Y este poeta nos hace sentir que él como que leyó la Biblia y como que estuvo cerca de Jesús algún día. Y entonces él dijo en su poema que él cultiva una rosa blanca. Lo hace tanto en junio como en enero, tomando las temporadas relacionadas con el otoño, que es donde nos sentimos, con el invierno, que es donde nos sentimos solos, nos sentimos fríos. Pero también con la parte cálida, ya adentrando el verano, después, ¿verdad?, que ha pasado la primavera. Y él hacía ese cultivo, y esa rosa blanca él la cultivaba para un amigo sincero. Pero si le preguntan, él dice: bueno, ¿y qué haría con el que no es tu amigo sincero? Y él dice: ni voy a cultivar caldos, ¿cómo se le llama? Maleza, espino, fogaraté, pringamosa. No voy a cultivar nada de eso. Ustedes no conocieron la pringamosa ni el fogaraté, pero yo sí. Eso era la travesura más grande que se le podía hacer en la escuela a la maestra o a alguno de los compañeros: ponerle polvito de fogaraté en el asiento, porque se acabó la clase ese día. Así que no lo patenticen, no lo hagan. Y él decía: a ese yo también, para él también yo cultivo una rosa blanca. Hablando de paz, hablando de armonía. Mi tema en esta noche es amor sin condiciones. Ese es el tema, amor sin condiciones. Y voy a tener varias lecturas bíblicas que voy a estar usando. Y una de ellas está ya aquí la tengo, señores. Vamos a tomarla de aquí. Una de ellas está en Mateo capítulo 26, versículo 69. Y dice así: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se acercó una criada diciendo: tú también estabas con ellos, o tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que me dices.
Versículo 71. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, diciendo: no conozco a tal hombre. Un poco después, acercándose, los que estaban por allí dijeron a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque tu manera de hablar te delata. Tú eres de ellos. Vamos a hablar de amor sin condición. Este púlpito cada vez lo ponen más alto y yo como que me siento menos grande, menos alta. Y señores, amor sin condiciones. Nosotros generalmente nos centramos en que Pedro negó a Jesús. Y vemos un Pedro que a la mayoría de los que lo ven así, le hacen una evaluación, ven al Pedro traicionero, ven al Pedro que se era de doble ánimo, vemos al Pedro que no tenía firmeza de carácter y vemos a un Pedro ambivalente. Sin embargo, los versículos que nos cuenta el profeta, el apóstol Lucas en el capítulo 22 nos dejan ver que ya Jesús, y estoy hablando de Jesús, el Hijo de Dios, había hablado a Pedro en un momento, y yo quiero que podamos ver lo que Jesús dijo a Pedro, 22, 31 al 34, y dice de la manera siguiente: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero he aquí yo he rogado para que tu fe no falte. Yo quiero leerlo de nuevo. Y dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo a la cárcel, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y el Señor le dijo: Pedro, te digo que antes que el gallo cantara hoy, antes tú me habrás negado 3 veces. A mí me cautivó mi atención de una forma tan extraordinaria el que nosotros, cuando estamos en carretera, hay una curva, y cuando no conocemos la carretera, no sabemos lo que sigue. No sabemos. Hoy con el satélite podemos saber que hay un lago, que hay un río, todo esto. Pero cuando vamos en una carretera desconocida y no estamos asistidos por ninguna tecnología, hasta que no cruzamos al otro lado, no nos damos cuenta que hay ahí. Eso pasa con nuestras vidas. Nosotros hemos sido llamados por Dios. El Señor permitió en su soberana voluntad que usted y yo naciéramos, de tantas personas que fueron abortadas, de tantas personas que no nacieron o que murieron en el proceso. Nosotros estamos aquí. Y el Señor ha puesto en cada uno de los llamados un depósito especial. Ese depósito especial que el Señor puso en nosotros, Él lo tiene resguardado. Le decía de inicio que tenemos a veces una imagen distorsionada de Pedro, o solamente recordamos. Una vez leí en un lugar, lo he visto en varias partes, pero recuerdo que había algo así que decía: cuando hago algo bien, nadie lo nota. Cuando hago algo mal, todos lo saben o todos lo dicen. Somos muy dados a ser
leña del árbol caído. O sea, se cayó un árbol y no vamos a ver si ese árbol va a recuperarse. Yo recuerdo cuando el huracán Joel, que en la casa de mi madre había un tamarindo bien grande, y el huracán Joel lo tumbó. Y ellos lo dejaron en el suelo porque no pudieron hacer mucho. Y ahí brotó un retoño en ese tamarindo. Y con el tiempo las ramas se secaron, pero el retoño creció hasta que llegó Fiona, que lo desbarató después de 25 años. Pero de ahí comimos mucho tamarindo después de eso. Ese árbol que se cayó no se hizo leña, sino que produjo bastante tamarindo. Otra vez pasó y otra vez está el tronco ahí otra vez germinando ramas. A veces nosotros tenemos la tendencia a, si hay alguien de alguna manera, como el caso Pedro, que ha tenido alguna situación en la que se haya expuesto su fe, su carácter haya sido manifestado, haya sido visto cuando nadie se deja ver, porque el único que nos ama sabiendo quiénes somos y aún así nos sigue amando es el Señor. Por eso hablo hoy de amor sin condiciones. Pero saben que a mucha gente se le olvidó que un día Jesús se había ido en una barca y había avanzado en la barca, y de pronto se armó una gran tormenta y ellos estaban desesperados, y Jesús llegó a ellos caminando sobre las aguas. Y cuando Pedro lo vio, Pedro se animó y le dijo: Señor, si eres tú, a que yo camine sobre las aguas. De todos los que estaban en la barca, ¿quién más hizo alguna diligencia por caminar sobre las aguas? Nadie. Pedro caminó sobre las aguas. Un día hay una conversación entre Jesús y sus discípulos, y Jesús decide ese día hacer una evaluación, un análisis de lo que la gente opinaba de él, y le preguntó: muchachos, vengan acá, ustedes que se codean con el pueblo, que andan con todo el mundo por ahí, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Habían 12 discípulos, y todos los muchachos posiblemente dijeron: wow, y duro que la tiró el maestro hoy. Y cuando teníamos la respuesta nos cambió la pregunta. Sin embargo, ellos dijeron opiniones de lo que la gente decía. Los demás discípulos: ellos dicen que tú eres Elías, que has reencarnado. Otros dicen que tú eres alguno de los profetas. Y cada uno dio su opinión. El escritor no los relata posiblemente todas las opiniones, pero sí hace alusión a una respuesta por la segunda pregunta. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan ustedes que es el Hijo del Hombre? Y todos dijeron: ahora fue que se puso esto difícil, porque ya nos cambiaron la pregunta y no hay respuesta. Sin embargo, Pedro se levanta y con mucha gallardía dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese fue Pedro. A lo que Jesús dijo: Pedro, ni carne ni sangre te ha revelado lo que tú has dicho. Tú no tenías lectura bíblica para eso. Tú no tenías Google ni diccionario. Tú no tenías Wikipedia. Tú no tenías nadie que te dijera eso. Ni siquiera los que estaban atrás de ti se la sabían la respuesta para soplártela, como cuando nos preguntan. Y le dijo: por eso digo, tú eres Pedro, y sobre ese significado de piedra yo edificaré mi iglesia, y la puerta del infierno no prevalecerán contra ella. Yo sé que ustedes dirán: ¿y por dónde va la predicadora? Lo que pasa es que ver a Pedro en el escenario en que lo vimos del capítulo versículo 64 del capítulo 26 de Mateo, nos hace pensar que Pedro era un vago, un haragán,
un falsante, uno que estaba como entre Pinto y Valdomiro, entre Lucas y Juan Mejía, que no sabía a qué bando se iba. Pero yo quiero que ustedes sepan, y se lo dije hace un tiempo en una prédica, el diablo no ve cara bonita, no ve título, no ve dinero, no ve profesión. El diablo ve asignación y propósito. Y como el diablo había visto la asignación y el propósito que había con Pedro, ustedes recuerdan el llamamiento de Pedro. Pedro estaba pescando cuando Jesús lo llama y le dice: a partir de ahora te haré pescador de hombres. Sígueme. Eran muchos discípulos, estaban Pedro, estaba Andrés, estaba Felipe, Bartolomé, estaba Tomás, Mateo, el publicano, estaba Jacobo, el hijo de Alfeo, estaba Simón, el cananita, y también estaba Judas. Eran muchos. Pero de esos muchos discípulos, solo un Pedro fue capaz. Solo Pedro fue capaz de estar tan cerca del maestro que él pudo entender que no estaba delante de un maestro común y corriente, sino que él estaba delante de alguien que, como él mismo había dicho, era el Hijo del Dios viviente. Pedro tenía una asignación y un propósito en Dios. Y por eso ustedes ven los versículos que le estuve leyendo hace un ratito, donde Jesús le dice a Pedro: Pedro, Satanás me ha hecho una petición. Ustedes saben que la Biblia registra dos momentos en que Satanás tuvo una conversación así con Dios y le pidió algo. ¿Saben el libro de Job? La Biblia nos dice que Job era un hombre justo, recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y ese currículo lo leyó el mismo Dios, no lo leyó Job. Fue el mismo Dios que lo leyó. Y dijo: justo, recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, era íntegro. Y ustedes saben, ¿verdad?, que Dios a sus muchachitos bonitos que son íntegros, que tienen brillo de la unción, Él lo pone como su gallito de pelea. Y Él le dijo a Satanás: ¿y de dónde tú vienes? ¿Qué vuelta que tú estás dando? Dime tu ruta, ¿cuál fue hoy? Satanás hace un recorrido todos los días y ve todo. Y consideró a Job y a la pregunta de Dios y le dijo: gran cosa, ¿te sirve de balde? Pues con Pedro, Satanás parece que tuvo una conversación con Jesús. Porque lo que dice Jesús es: Simón, Simón, lo llama con su nombre original. Satanás los ha pedido, o sea, a todos, pero para zarandearlo como a trigo. Yo quiero definir un poquito zarandeo. Nosotros no conocemos la zaranda así como el pueblo de Israel, pero sí lo más pasadito de edad saben que aún no se majara arroz en la casa de su abuela había una batea de cernir el arroz. ¿Ustedes la recuerdan? De cernir el café. Y muchos en mi campo echaban el maíz en una vasija y lo sonaban para que las gallinas supieran que iban a dar comida. Pero el propósito del zarandeo con el trigo y con el arroz y con el café, cuando el café después que se secaba la pulpa y el café se majaba para quitarle la pulpa para luego tostarlo, el café se sacudía. Eso es zarandeo. Y ese sacudir, los granos debían quedar solo en la batea, en la zaranda, y la paja debía irse. Ahora bien, lo que Satanás estaba diciendo de Pedro era: dámelo para subirlo en el pináculo del templo, como te subí a ti. Préstamelo. Dámelo, yo lo voy a subir allá. Yo te voy a decir si es verdad lo que él dice. El día que Jesús le dice: oye, Satanás te ha pedido para que tú seas zarandeado como a trigo, pero yo he orado para que tu fe no falte. Yo quiero que ustedes, y eso fue lo que más me sorprendió. ¿Saben por qué, hermano Fidel? Porque la prueba que usted va a tener el año que viene o en 20 años, ya Jesús oró para que usted permanezca firme en medio de la prueba. O sea, Jesús sabía que Pedro iba a ser zarandeado. Jesús lo sabía. Y Jesús oró para que la fe de Pedro no faltara. O sea, para que Pedro, aún
pasara por el proceso, él no se muriera en el proceso. Porque los procesos no son para que muramos en ellos. O sea, las dificultades y pruebas que atravesamos no son con el fin de que te muera o que yo me muera. Eso no es lo que Dios quiere. Dios, en medio de los procesos, afina la plata, afina nuestro carácter, nos trabaja, nos perfecciona, nos enseña. Los procesos son para que podamos aprender, para pasar de curso, para llegar al nivel en que Dios quiere que podamos nosotros ir. Jesús sabía que Pedro iba a negarle. Él le dijo: Pedro, Simón, Simón, yo sé que tú tienes esa intención, pero antes de que el gallo cante, ya tú me habrás negado 3 veces. Mucha gente hace especulación de que si Pedro se fue a calentar al fuego, que si se fue a calentar a un fuego extraño, que si Pedro debía estar con los demás y que buscaba. Pero ¿sabe qué? Pedro pudo estar huyendo. La mayoría se fueron y lo dejaron, y él permaneció cerca. Estaba cerca. Y en el momento en que Pedro es hasta cierto modo intimidado por los que Satanás utilizó, porque ya ustedes saben que había un plan. La cocinera, la servidora, las mujeres, lo que le hablaron, el que le dijo: tú habla como ellos. Esas personas fueron los instrumentos que el diablo utilizó para hacer la prueba de Pedro y para que Pedro entonces demostrara si lo que él decía era sí o sí. A veces nosotros vemos las personas con las que sentimos que estamos siendo atacados, como que esa persona se la cogieron con nosotros, y esas personas son la zaranda tuya. Esas personas son la batea en la que tú vas a ser cernido para que tú puedas llegar al nivel en el que Dios quiere que tú llegues, y que si no te zarandean, si no nos sacuden bien, no vamos a poder llegar a ese nivel. Lo que hacían era los judíos que tomaban el trigo, diferente a la uva, al vino, a las uvas para extraer el vino, que lo entraban en un lagar que era en una especie como de cueva. Para el trigo se subían en la colina, en lo más alto, para cuando ellos sacudían el trigo, el viento liberara el trigo, el grano de la paja. Cuando tú eres metido en la zaranda, cuando tú y yo estamos zarandeados, lo único que está pasando es que Dios usa al diablo y a sus ángeles, a sus demonios, para que la paja se quite de nosotros. No nos va a pasar nada. No nos va a pasar nada. Óyeme, él tiene que saber que no te vas a morir. No te vas a morir en el proceso. El zarandeo es una escuela para crecer. El zarandeo es una escuela para crecer, es una materia. Y si la deja pendiente, vuelva y la da. Porque Dios no nos deja reprobado. Dejamos la materia pendiente y Él dice: la da otra vez. Si tú quieres, inscríbela con el mismo profesor. Dala de nuevo. La idea es que tú aprendas y la pruebe. Mucha gente estudian para pasar el examen. Yo le digo a mis estudiantes siempre: estudien para aprender y de camino pasarán el examen. La palabra de Dios tiene todo lo que usted y yo necesitamos. A mí me gustaría en esta noche, y quiero traer así a la memoria algo que pasó en el 1806, por ahí. 1806. Nosotros estábamos atravesando un proceso. Bueno, la isla de Santo Domingo todavía no era República Dominicana, ni soñarlo. Tenía que llegar al 44 para que se diera la guerra de independencia. Nosotros sufrimos mucha serie de batallas. En ese momento, pastor, dice la historia dominicana, que la isla de Santo Domingo estaba dividida en un Santo Domingo español y un Santo Domingo francés. El Saint-Domingue, que era el francés, la parte oeste de la isla, y el resto de la isla, que era la parte español. Había una batalla y se estaban disputando los colonizadores el dominio
de la isla. Y de no ser por una batalla que se conoce como la batalla de Palo Hincado, los ceibanos saben de dónde está Palo Hincado, pero tal vez no todos saben la historia. En ese momento no había ejército, no había mucho armamento bélico, no había nada que ver, había machete, caballo y algunos cañones. Pero en la parte del Santo Domingo se levantó un general llamado Juan Sánchez Ramírez. Y Juan Sánchez Ramírez se juntó con un poquito de hombres y salió por Samaná y vino a llegar a esta parte. Había recibido un poquito de refuerzo de Puerto Rico, que estaban ahí en la zona de Boca de Yuma, por ahí. Hombres a caballo, armados, con machete, con palo y algún poco de pólvora. La suerte es que Juan Sánchez Ramírez tenía la de perder humanamente de todas las maneras. Y como él tenía la de perder, él le dijo al soldado que tenía la responsabilidad de tocar un tambor para que se peleara o para que se diera la retirada. Y él quería luchar y ganar, y de hecho lo logró. Cambiaron la posición donde estaban porque el terreno donde ellos estaban era muy llano. Prepararon emboscada, distribuyeron en los hombres que tenían y se fueron a una montañita, a una lomita pequeña que está a la izquierda de aquí para el Ceibo, que se llama así, Palo Hincado. Hay incluso un monumento ahí a esos héroes. Pero lo que quiero traerle de eso es una palabra que son lapidarias, que dijo Juan Sánchez Ramírez ese día. Y yo quiero que usted la anote en su corazón en cuanto a la fe. Él dijo ese día: pena de la vida del soldado que toque retirada, pena de la vida del oficial que lo mandara, aunque sea yo mismo. Una batalla no era tirando con un cañón a distancia, no había chaleco antibala, eran batallas cuerpo a cuerpo. Y ellos se fajaron y lucharon, pero la moral del ejército no estaba alta. Cuando el ejército tiene la moral baja, pierde por defecto. Eso es como cuando a uno le baja la defensa. Cuando a uno le baja la defensa, cualquier gripecita lo tumba. Y el ejército tenía la moral baja, y Juan Sánchez Ramírez los arengó con esas palabras: pena de la vida del soldado que toque la retirada. O sea, que le diga al tambor: se acabó esto, cada uno para su casa. Pero también él mismo se puso bajo juramento y dijo: pena de la vida del oficial que lo mande, aunque sea yo. Y yo en esta noche le quiero decir: no es tiempo de retirada. No es tiempo de retirada. No es tiempo de tocar retirada. No es tiempo de nosotros huir. No es tiempo de nosotros desistir de pelear y de luchar. Es tiempo de luchar y de ganar. Es tiempo de luchar y de ganar. ¿Saben por qué? Porque aunque 7 veces cayera el justo, no quedará postrado. Y puede ser que en tu vida tú hayas sentido como Pedro, que has decepcionado al maestro. La Biblia dice que cuando Pedro oyó al gallo cantar, de donde estaba Jesús, miren si él estaba cerca siguiendo a su maestro, que él pudo hacer contacto visual con su maestro. Y cuando él lo vio, Pedro se sintió tan triste que la Biblia dice que Pedro lloró amargamente. Pedro lloró amargamente. Yo pudiera decir en esta noche, para que no lloremos, no toquemos retirada, para que no lloremos. Pero Pedro niega a Jesús. Y lo asombroso de Pedro es, y esa es la esencia del mensaje, Pedro lo niega. Y hasta incluso dijo: posiblemente malaya sea la hora en que me están confundiendo con ese hombre. Porque dice la Biblia que él usó palabras de maldición. Cuando le dijeron: tú habla como él, entonces él habló como ellos.
No confunda, no te dejes quitar tu esencia, porque te presione, para que haya presión de grupo, presión social, porque haya gente que te esté diciendo que tú pareces como los evangélicos que están, como nos suelen decir a veces, a lo que insistimos mucho, tú eres de esos evangélicos RT. A mí me decían cuando yo me convertí, porque me tocó una iglesia de la que no había esmalte natural, no había nada que no se pudiera hacer porque todo era pecado. Y nos decían que éramos fanáticos. Yo tuve mucha lucha contra la corriente en mis 17 años de edad cuando me convertí. Mucha presión de grupo. Y Pedro sufrió presión de grupo. Tú eres de ellos. Tú hablas como ellos. A veces nos dicen incluso, no, tú eres del grupo de fulano. Tú eres de aquel. Y sentimos esa presión y a veces decimos, ya no voy a ir, no voy a estar con X o con Y porque me están diciendo que yo estoy como aquel o como la otra. Pedro llora amargamente, se va. Pero lo curioso es que el domingo en la mañana, cuando las mujeres fueron al sepelio, al sepulcro, para ungir el cuerpo, que dijeron, el maestro ha resucitado, el primerito que llegó fue Pedro. Pedro llegó primero que los otros. Y cuando Pedro llega, y a mí me apasiona el saber que Pedro llega y él recibe el mensaje. Sin embargo, él tiene varios encuentros con el Señor, pero Pedro estaba en recuperación. Yo quiero que veamos Lucas 22, del 31 al 34. Y dice así: óiganlo otra vez. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearos como a trigo. Yo he orado para que tu fe no falte. Si Jesús oró para que la fe de Pedro no falte, ¿ustedes saben qué significa? Que aunque él estaba en guerra, la victoria estaba garantizada. Aunque él estaba en una batalla, en una prueba, había un sello que decía: ganaste, vencedor. Eres más que vencedor. Eres más que vencedor. Somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Yo quiero que pasemos de inmediato, ya estoy a la mitad. Juan 21. Porque Jesús que dijo: yo he orado para que tu fe no falte. Y esto tiene como título, a mí me llama mucho como el título que le ponen. Hay una de las versiones que dice restauración de Pedro. La Biblia nos deja saber, Juan 21, 1 al 14, voy a leer. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, lo mismo que su mamá pidió que lo sentaran a la derecha y a la izquierda, y otros dos de los discípulos. Simón Pedro, en un momento antes, había dicho, oigan cómo dice aquí, dijo: voy a pescar. Y yo quiero hacer una parada antes de continuar con los versículos. Pedro se decepcionó de él mismo. Y lo peor que le puede pasar a un creyente es cuando se deja decepcionar de él mismo. Porque el último que tiene que dejar de creer en ti eres tú mismo. La historia de la iglesia habla de dos movimientos que se levantaron en la iglesia primitiva, en la iglesia medieval más bien, la iglesia medieval. Y estaba un grupo que decía que Dios era trino y uno que decía que Dios no era trino. Y entonces habían el grupo de uno que le decían los arrianos, y habría otro grupo, ahora olvido el nombre del personaje, pero todo había sido tan difícil en ese momento, el debate por la Trinidad, de que si Dios era trino o no era trino,
que Atanasio, así se llamaba el personaje del que le voy a mencionar, se quedó solo. Y un día, ustedes saben, ¿verdad, Karina? Le dijeron: Atanasio, el mundo está contra ti. Atanasio, no diga más de que Dios es trino ni nada de eso. El mundo entero está contra ti. ¿Y saben lo que dijo Atanasio? Si el mundo está contra mí, Atanasio está contra el mundo. Si el mundo está contra mí, yo estoy contra el mundo. Cuando nos quedamos solos, lo peor que nos puede pasar es que nosotros mismos nos bajemos la moral. Van a llegar momentos de soledad, de desierto. Y le digo siempre a la gente cuando está así, le digo: es que los desiertos se atraviesan solo. Cuando estamos en prueba, en dificultad, en dolor, los hermanos no aparecen, no porque ellos no quieren, sino porque Dios quiere que tú estés solo en ese momento. No aparecen los que te van a ayudar, ni los que van a orar por ti. Tú dices: Dios mío, ¿y dónde están los que dicen que me aman, los que siempre están celebrando conmigo? Y tú dices que ya nadie me quiere. No, todos te quieren. Lo que pasa es que el proceso, Dios hizo que se olvidaran de ti en ese momento. Y a veces se le pasa el día a alguien diciendo: quisiera llamar o ir donde tal o y no puede. Pero simple y llanamente porque Dios quiso que tuvieran lo que tuvieron o no estuvieran ninguno. Pero Él siempre estará con nosotros. Atanasio dijo: Atanasio está contra el mundo. Pedro se le bajó la moral. En ese momento Pedro sintió que ya no podía más. Y él dijo: ya, mi esperanza fenecieron. Ya no hay nada que hacer. Y él decidió volver a su antiguo trabajo. Volver a pescar. Y lo grande de Pedro, porque ya él estaba decepcionado de sí mismo y pensó que Jesús no lo había perdonado. Y entonces él dijo: voy a pescar. Fíjense que él no le dijo a los muchachos: vamos a pescar. Él dijo: voy a pescar. Y los demás le dijeron: nosotros no vamos contigo. Ustedes saben, ¿verdad?, que donde hay uno que tiene la moral un chin alta y los demás la tienen bajita, y se le cayó a ese, el grupo entero se le suma. Y ellos dijeron: nos vamos contigo. Y ese es el escenario de Juan 21. Y dice que Simón Pedro dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en la barca. Y aquella noche no pescaron nada. Cuando nosotros creemos que vamos a hacer cosas por nuestro propio esfuerzo y que vamos a salir de donde hemos caído solo, fracasamos. Y dice la palabra de Dios que cuando ya iba amaneciendo, se presentó en la playa Jesús. Miren, ese es el escenario más lindo que yo me encuentro de la Biblia. Saben que la playa tiene la naturaleza de que es romántica, de que tú ves cuando el sol sale y tú lo ves como se refleja en el mar. A mí me encanta un lugar del país que se llama La Ensenada, entre Puerto Plata y Montecristi, por ahí, por Bahamey, Los Hidalgo. Eso es un espacio donde usted ve que es el atardecer y el amanecer más lindo del mundo. Las playas tienen una connotación muy especial. Jesús se apareció en la playa en la madrugada, porque Jesús, cuando sabe que nosotros estamos a punto de perderlo todo, de tocar el subsuelo, Jesús está ahí, solo que no lo vemos. Él siempre está presente, Él siempre está cerca, tan cerca como para darte la mano, como se la dio a Pedro cuando se iba a hundir, tan cerca como para decirle a la viuda de Naín: mujer, no llores. Y Jesús estaba ahí en la arena, caminando en la arena, y le dijo: muchachos, ¿tienen algo de comer? Y ellos, lo peor que le puede pasar a alguien que salió a trabajar y no se ganó un peso es que le digan: ¿cómo te ha ido? Cuentan que un hombre llamado Benito lo cancelaron de su trabajo y compró un carro y se puso a conchar en la Duarte con Benito González por ahí. Y entonces él pasaba por la Duarte y la gente le decía: Benito, Benito. Y él decía: adiós, Benito, adiós. Llegó la tarde, llegó a la casa y le dice a la mujer: esposo, ¿y cómo te fue? Porque gastó todo el dinero en un carro. Le dijo: yo no hice un peso, pero todo el mundo me conoce. Él se llamaba Benito, pero la gente estaba pidiéndole a Benito González. Y entonces lo peor que se le puede preguntar a alguien que está desbaratado es que cómo está.
Usted lo que dice, ay, yo me quiero morir, yo no he pescado nada. Salí, regué 450 currículum, lo mandé por todos los correos que me dieron y nadie me llama. Y Jesús tenía la reserva, ustedes saben. Jesús le dijo, hey, tiren la red a la derecha. Y ellos le dijeron, eran hombres de mar experimentados. Ellos le dijeron, ya nosotros hicimos todo lo que sabemos hacer, ahí no hay nada, tírenla a la derecha. Y entonces ellos la tiraron a la derecha. Y cuando la tiraron a la derecha, la red se rompía. Y es cuando Pedro se da cuenta y dice, es el Señor. Saben que cuando estamos así como Pedro, se nos nubla la razón. Cuando sentimos decepción, no vemos a Dios hablarnos, no sentimos nada. Escuchamos la administración, escuchamos la banda cantar, oímos el devocional, estamos donde quiera que están ministrando y ni los pelitos se nos levantan. Y Pedro decía, wow, ni siquiera ya sé pescar. Yo pensé que ya como no hay vida con Cristo, porque Él se murió y se murió. Yo creía que iba a poder volver a la pesca, pero hasta aquí fracasé. Imagínense a Pedro pensando, ya no voy a lograrlo nunca más. Como tal vez haya alguien ahí sentado, parado, cerca, oyendo, o alguien lo va a escuchar después, que ha dicho, ya, hasta aquí llegué, toqué fondo, ya no puedo más. Y Jesús te dice, tira la red a la derecha. Jesús te dice, oye, no te rindas, sigue pescando, sigue luchando, tira la red, tírala en mi nombre. Yo no voy a hablarle de la cantidad ni qué simboliza. Dice que sacó 153 peces, eso es otro tema. Pero cuando Pedro se dio cuenta que Jesús era el que estaba ahí, la Biblia dice que Pedro se ciñó la ropa. Cuando nos alejamos del Señor, perdemos el vestido de la salvación. ¿Saben la armadura de Dios de Efesios 6:10? El vestido de la salvación, la espada del Espíritu, el yermo, la espada de la justicia, el apresto del Evangelio, el escudo de la fe. Esa es una vestimenta. Y el Señor nos manda que nos ciñamos, nos vestamos. Pero cuando Pedro llega a la arena, a la orilla donde está Jesús, Jesús lo sorprende. Ya él tenía un pescado asado en el fuego. Cecia, ¿tú sabes lo chulo que es comerte un pescado asado en la playa? Y que tú no lo hayas asado, sino que alguien haya hecho provisión para tu vida. Que alguien de antemano que dijo, oré para que tu fe no falte. Ya Él tiene la restitución tuya. Ya Él vino para restaurar tu vida, sanarte, levantarte y decirte no llores más. Pero Jesús hizo algo y ya con esto cierro. Pedro, cuando lo vio, se aferró a Él y se puso a llorar. Y Jesús le brindó comida. Le brindó comida. Fue lo mismo que le hizo Dios a Elías cuando estaba vuelto un trapo. Porque Dios sabe que hay un momento que lo único que necesitamos es comer y dormir. Porque cuando estamos afectados espiritualmente, cuando necesitamos que el Señor nos apapache, que el Señor nos restaure, el Señor empieza por alimentarnos. Y le mandó mucha comida a Elías primero con el cuervo, comida, agua. Y después le dijo, ahora ya está bueno, levántate. En este punto yo quiero decirle que Jesús le guardó comida a Pedro y a los discípulos. Y le dijo más, le dijo, denme de los peces que traen ahí, démelo, tráiganlo para acá. Y Él lo preparó, y Él lo coció y se lo repartió a ellos. Pero en ese momento que lo dejó a todos comiendo, yo creo que Pedro no pudo disfrutar bien la cena o el desayuno, porque él llamó a Pedro, y es importante esto y lo voy a leer para cerrar. Y le dijo, echa la red a la derecha de la barca, versículo 6, capítulo 21 de San Juan. Y ya no la podían sacar porque la gran cantidad de peces que traía. Entonces aquel discípulo a quien amaba Jesús,
que es Juan el que escribe, él oculta su identidad como la hizo el predicador de la otra semana. Pedro dijo, Señor. Entonces Simón Pedro, es el Señor. Y Simón Pedro dijo, cuando oyó esto, que era el Señor, se ciñó la ropa porque estaba despojado de ella y se echó al mar. Una versión dice estaba desnudo. Y el otro discípulo vinieron con la barca arrastrando los peces. Al descender a tierra, vinieron con la barca y arrastrando la red, los peces que traían se estaban rompiendo. Estaban a más o menos 200 codos. Y al descender a tierra vieron brasas puestas. Siempre hay fuego de Dios para calentarte. Siempre habrá fuego de Dios para calentarnos. Había brasa puesta y un pez encima de ella. Y Jesús le dijo, trae los peces. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. ¿Sabe qué? Aún siendo mucha la bendición que Dios te da, porque grande ha sido el proceso, no te vas a partir en el proceso, no te vas a romper. La red no se va a romper, porque lo que Dios ha dicho que tú vas a pescar, tú lo vas a pescar y lo vas a disfrutar, porque Él ha dicho que Él te bendecirá y te bendecirá. Te concluyo diciendo, cuando Jesús le dijo, ven y come, ellos entonces empezaron a comer. Versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Es como si Dios te dijera, Chamil, ¿me amas? Tú sabes que te amo, que te amo, le dijo. Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez, ¿me amas? Y él respondió, Señor, tú lo sabes. El Señor salió a restaurar a Pedro. No hay amor sin condiciones. El Señor salió a restaurar a Pedro. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Pero cuando eso dice Elías Areche, de tal manera te amé que he dado a mi Hijo unigénito, cambia, ¿verdad?, de sentido. No es lo mismo cuando tú lees de tal manera amó Dios al mundo que cuando tú le pones tu nombre a eso. Y Pedro en ese momento lo sacaron del mundo y lo confrontaron a él. Y Jesús hizo lo mismo, porque cuando el Señor te quiere sanar y restaurar y viene para sanarte y restaurarte, tú vives la experiencia del dolor. Pedro oyó 3 veces la pregunta, ¿me amas? ¿Y saben cuántas veces Pedro había negado a Jesús? Hay momentos que suba un poquito, hay momentos. Y si lo quieren poner en el video mejor, no sé si no te lo van a cantar, gracias. Lo mejor que nos puede pasar a nosotros es tener a Dios de nuestro lado, porque Él va a llegar en el momento más oscuro, en el momento más difícil. Él va a llegar a nuestras vidas cuando todos se han ido. Él se va a quedar cuando no quede nadie más. Él va a estar con nosotros. Pedro estaba destrozado, desolado. Él estaba ya totalmente decepcionado de él mismo, pero es el mismo Maestro el que se acerca y lo restaura. Un Dios de tanto amor, un amor sin condiciones. Estemos de pie, hermanos. Estemos de pie. Si usted nunca había leído Juan 3:16 poniéndole su nombre, yo le invito a que usted lo ponga. De tal manera amó Dios a Milady Santana, que ha dado a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que ella crea en Él y no se pierda. ¿Saben qué es lo que está diciendo ahí? Para que usted crea y no se pierda. Yo creo que nosotros estamos desafiados a saber que aunque hayamos fallado, aunque hayamos caído, aunque hayamos sido heridos y lastimados, el Maestro va a ir a la arena donde tú estés, donde haya huido, donde te haya ido a pescar. Él llegará donde tú estás y allí Él te va a restaurar. Apacienta mi cordero, apacienta mis ovejas.
El Pedro que negó a Jesús era un pastor que Dios ya había seleccionado. El Pedro que negó, que dijo malaya sea la hora en que me confunden con él, estaba marcado con el ministerio de ser el pastor, de ser el que su primera prédica se convirtieran 3,000 almas, después se convirtieran 5,000. Pedro, ese que nadie creía en él. Yo sé que si Pedro estuviera en muchas de nuestras iglesias, le sentaríamos por 6 meses o por 1 año. Sin embargo, Jesús, pasaron días y lo buscó y lo restauró, lo sanó, lo cambió. Yo quiero que podamos escuchar esto. Tú eres tan amable, es tan bueno para mí. ¿Saben que Él planificó una cena con nosotros? Él nos sedujo, dice la palabra, fue más fuerte que nosotros y nos sedujo. Él nos ha llamado y no importa que nos zarandeen, no importa que nos suban allá arriba. Ya hay un decreto que dice: tu fe no faltará, no va a perecer. El decreto está dado, no vas a perderte, no te vas a morir, no vas a desaparecer en el proceso. Su amor se entregó. ¿Sabe que su amor se entregó por nosotros? Cante con las adoradoras. Él no pone condición. Él no dice: mira, te voy a perdonar esta, ya no hay otra oportunidad. Él no dice que esta es la última vez que te doy, como decimos a veces los papás, esta es la última. No, Él no pone condiciones. Él no pone condiciones. Él sale a buscarnos, salió a buscar a Pedro, al Pedro que estaba deshecho, que estaba roto, al Pedro que estaba descalificado de todo. Él salió a buscarlo y le dio una asignación: apacienta mis ovejas. Sabe que no va a haber nada que el Señor no haga por rescatarnos. Oye, mira, Dios te marcó y te marcó con propósito. Y el propósito de Dios no se cambia. Miren, no hay monte que Él no escale. Oye, no habrá obstáculo que Jesús no venza para llegar donde estamos. Y cuando creemos que ya todos se fueron y que nadie se acuerda de nosotros, Él dice: yo hice un depósito en ti. Hay un decreto: apacienta mis ovejas, apacienta mi cordero. Y no te preocupes por los demás. Pedro se le ocurrió preguntarle acerca de Juan: ¿y qué de él? Él le dijo: no te metas con él, no te preocupes por él, sígueme tú. Oiga, pastora, sígueme tú, te dice el Señor. Óigalo, pastor, sígueme tú. No te importe de los demás. Oye, Yosmaira, no te importen los demás. Él te dice: sígueme tú. Eso tiene nombre para ti, para nosotros. Él deja la 99 y va por nosotros. Oye, hermano, es que el amor de Dios es sin condiciones. Él nos ama, nos ama, nos ama. Oh, santo es su nombre. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cántelo. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. Todo por encontrarme. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, mentira que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, si hay alguien en esta noche que no conoce a Cristo, alguien que todavía no se ha convertido y que está lejos del hogar, puede venir. Oh, sí, me sostiene, me sostiene. Sin condición, me persigue y deja las 99 y va por mí. Él fue por Pedro y también va por ti. Él fue por Pedro, lo persiguió, lo restauró y le dio una asignación. ¿Cuál es tu asignación? ¿Cuál es tu asignación, iglesia? ¿Cuál es tu asignación, hermano, hermana?
apacienta los corderos, pastorea las ovejas. En el Salmo 91, al finalizar ya, después del salmista haber dicho todo lo que era Jehová para él, él dice: entra Jehová, irrumpe Jehová, lo que se llama un rema, y dice: por cuanto en mí ha puesto su amor y su confianza, yo también le libraré. Con él estaré yo en la angustia, le libraré y le glorificaré, le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. No hay diagnóstico que te mate. Padre, gracias en esta noche. He dado la palabra que pusiste en mi corazón. He dado la palabra que pusiste en mi corazón, la he entregado. Que ella corra y sea glorificada. Hey, Señor, que esta iglesia sepa que es conocida en los cielos y temida en el infierno. Señor, que esta iglesia sepa, que estos pastores sepan que son conocidos en el cielo, que en el cielo se habla de ellos. Y que en el infierno le temen. Es tiempo de unidad y es tiempo de sumarnos y ser ofertante y no demandante, como siempre dice nuestra hermana Uris. Padre, bendice esta iglesia. Bendice tu iglesia. Bendice a tus hijos, a tus líderes. Bendice, Señor, la grey que tú has puesto a apacentar a nuestra pastora y al pastor Roque. La grey que tú has puesto a apacentar a Karina y a Roque Omar. Señor, que nada ni nadie venga a sacar de la zaranda el trigo, que solo se va la paja, Señor, solo se va la paja, porque aquí el trigo permanece, aquí permanecemos en ti, Señor, porque aquí en el altar tú nos has llamado y de aquí no nos vamos a mover, Señor. Declaramos, Señor, que en paz nos acostaremos y asimismo dormiremos, porque solo tú, Jehová, nos hace dormir confiado. Dios se le bendiga. Dios le siga guardando. Por la mañana matutino de 5 a 6 con Redimida y también Brother a las 6. Así que mantengámonos en oración y en intercesión. Un abrazo. Que el Señor los bendiga a todos.